Había algo inquietante en la forma en que las sombras se aferraban a los recuerdos de mi infancia, aunque siempre había atribuido mis experiencias a la imaginación infantil. Recientes eventos me llevaron a reconsiderar todo lo que viví en la granja de mis abuelos. Siento la urgencia de liberar esos recuerdos, de compartirlos con alguien sin ser juzgada, y qué mejor manera que permanecer anónima en la vastedad del Internet. En mi familia, existe una tradición peculiar: los niños, al nacer, son enviados a vivir a la granja de los abuelos desde que dejan de tomar pecho hasta los 5 o 6 años. Se nos criaba en ese ambiente rural, lejos del bullicio de la ciudad, con la creencia de que la naturaleza, el aire fresco y la interacción con animales fortalecerían nuestro sistema inmunológico, previniendo futuras enfermedades. No puedo negar que todos en mi familia son notoriamente saludables, pero la cuestión de si era realmente necesario enviar a los niños a la granja permanece en mi mente. Mi experiencia fue única, ya que fui la única en mi generación que pasó los 5 años de crianza en la granja totalmente sola. Mis primos, generalmente de edades similares, compartieron su tiempo con otros niños. Yo, en cambio, viví mi soledad acompañada únicamente por mis abuelos y los animales de la granja. Demasiado pequeña para contribuir con las labores agrícolas, exploré los vastos terrenos día tras día. La granja estaba aislada, sin otros niños en kilómetros a la redonda. Mi única compañía consistía en los mugidos de las vacas, el cacareo de las gallinas y el suave trotar de los caballos. Esa soledad me impulsó a crear un amigo imaginario, un compañero que me hiciera sentir menos sola en medio de la vastedad rural. Sin embargo, mi amigo imaginario no fue otro niño, sino un perro mestizo llamado Sam. Sam era un can de gran tamaño, con orejas caídas y un pelaje grisáceo que ondeaba con la brisa del campo. Sus ojos azules irradiaban inteligencia y una curiosa chispa de diversión. Debido a mi corta edad de alrededor de 4 años en aquel entonces, la figura de Sam en mi memoria es borrosa, como un sueño que lucha por mantenerse vívido. No puedo recordar todos los detalles, pero hay momentos que permanecen grabados en mi mente. Fue un día mientras miraba las vacas en el campo, cuando Sam, en su forma inicial de perro común y corriente, se acercó a mí. En medio de la rutina rural, algo en él capturó mi atención. No le tuve miedo, ya que no era extraño ver perros vagando en la propiedad. Sin embargo, Sam no era un perro común. Su tamaño imponente sobresalía incluso entre los caninos más grandes. Me acerqué y cuando mis pequeñas manos tocaron su pelaje grisáceo, algo extraordinario sucedió. Sam, en lugar de asustarse, pareció sonreírme con sus ojos azules llenos de inteligencia. Fue entonces cuando, en un momento que solo podría haber ocurrido en la mente de una niña, le pregunté si quería ser mi amigo. Para mi sorpresa, Sam respondió afirmativamente, aunque su voz era peculiar, como si sus cuerdas vocales no estuvieran totalmente adaptadas para la conversación. Nuestra amistad se forjó en ese instante y Sam se convirtió en mi compañero leal. Sam tenía la habilidad única de pararse en 2 patas y moverse como un humano, saltando y corriendo con una gracia que desafiaba toda lógica. Sin embargo, estas peculiaridades se desvanecían cuando se aproximaba a alguien más. En presencia de mis abuelos, Sam volvía a ser un perro corriente, sin indicios de sus habilidades sobresalientes. Ese día, cuando mi abuelo nos descubrió jugando en el granero, alabó la magnitud de Sam. Pero no pareció notar nada más y me preguntó de dónde venía el perro, y mi respuesta simple fue que Sam había llegado solo y se había convertido en mi mejor amigo. A partir de ese día, Sam se quedó con nosotros en la granja, pero noté una extraña dualidad en su comportamiento. Nunca hablaba ni se levantaba en 2 patas cerca de mis abuelos. Siempre volvía a su forma canina ante su presencia, y cuando le pregunté a Sam sobre esta transformación, él me explicó en su extraña voz que lo hacía porque mis abuelos no lo entenderían. Me aseguró que nuestro secreto, su capacidad para hablar y andar en 2 patas, sería más divertido si solo nosotros 2 lo sabíamos. Esa idea me encantó, y así se convirtió en nuestro pacto. Un vínculo especial que compartíamos mientras el resto del mundo veía a Sam como un simple perro.
La complicidad entre Sam y yo creció a medida que explorábamos cada rincón de la granja. Nuestros días estaban llenos de risas, secretos y descubrimientos. Sam, con sus ojos chispeantes, se convirtió en mi confidente más cercano. Sin embargo, a medida que el tiempo pasaba, las sombras de la granja comenzaron a teñir nuestra amistad de un matiz inquietante. Durante el resto de mi estancia en el pueblo de mis abuelos, Sam se convirtió prácticamente en mi mejor amigo y confidente. A menudo, rogaba a mis abuelos que permitieran a Sam dormir en mi habitación, pero mi abuela, con su rechazo evidente hacia él, siempre se negaba. Su desdén por los perros dentro de la casa se manifestaba claramente en su actitud y su reacción hacia Sam era particularmente intensa. Cada vez que mencionaba la posibilidad de que Sam se quedara en mi cuarto, mi abuela parecía irritarse y me incitaba a dejar de hablar de eso. En retrospectiva, me doy cuenta de que mi abuela consideraba poco saludable que una niña tuviera un amigo imaginario y más aún si este amigo era un perro imaginario, a pesar de tener otros animales en la granja, incluyendo 2 perros y algunos gatos. La presencia de Sam siempre provocaba una incomodidad palpable en mi abuela. A menudo me decía que dejara de perder el tiempo jugando con Sam y que encontrara actividades más apropiadas para una niña de mi edad. Aunque traté de no prestar mucha atención a las reservas de mi abuela, también tengo recuerdos de que todos los animales de la granja parecían ponerse nerviosos cuando Sam estaba cerca. Atribuí este comportamiento a la singularidad de Sam, pensando que los animales comunes y corrientes sentían envidia de su singularidad. En mi mente infantil, ignoré las señales que podrían haber indicado algo más siniestro. Tratando de explorar más en mi memoria, recordé una ocasión en la que jugando a las orillas de la granja, le pregunté a Sam por qué era tan diferente a los demás perros. En lugar de obtener una respuesta clara, Sam me miró fijamente durante unos minutos antes de expresar que mi mente y mi deseo de tener un amigo le habían otorgado una conciencia más elevada que otros animales. Aquella explicación, en ese momento, me dejó perpleja y sin entender del todo lo que Sam quería decir. Sin embargo, con el tiempo, esa explicación cambió. Recuerdo una noche en la que fui despertada por golpeteos suaves en mi ventana. Al abrir, encontré a Sam rascando la ventana con sus uñas. Un gesto cuidadoso para no despertar a mis abuelos. Intrigada, le pregunté qué quería y él me recordó que mi abuela le había prohibido entrar a la casa. Pero esta vez, la oferta de Sam fue diferente. Me invitó a un lugar donde podría conocer a más perros como él, que podrían convertirse en mis amigos también. A pesar de la emoción inicial, ante la idea de conocer a otros seres tan especiales como Sam, la perspectiva de salir de la casa en mitad de la noche me asustó. Propuse que podríamos hacerlo al día siguiente, pero Sam insistió en que tenía que ser en ese momento, o todos se enfadarían. La propuesta de aventurarnos en la oscuridad de la noche, a pesar de mi temor, desató una mezcla de curiosidad y aprensión en mi corazón. A pesar de mi deseo de no enfadar a Sam, la simple idea de salir de mi casa en medio de la noche me generaba un miedo palpable. Después de una prolongada insistencia por parte de Sam, donde trataba de convencerme de que saliera con él para conocer a otros perros, mi negativa persistente alcanzó un punto crítico. Fue entonces cuando, con cierta tristeza en sus ojos azules, Sam cedió y expresó la amarga realidad: si no vienes conmigo, nunca más podremos ser amigos. En ese instante, retrocedió, volvió a adoptar su forma de perro común y corriente y se alejó velozmente, desvaneciéndose de mi vida por un tiempo. Las siguientes semanas transcurrieron con un vacío emocional profundo. A medida que la ausencia de Sam llenaba mi corazón de tristeza, me sentía culpable, como si mi decisión hubiera ahuyentado a mi único amigo. La espera se tornó interminable y cada día sin ver a Sam alimentaba mi pesar. Sin embargo, aproximadamente un mes y medio después, Sam regresó al granero como si nada hubiera pasado. La alegría se apoderó de mí al ver a Sam de nuevo. Lo abracé con fuerza, expresándole cuánto lo había extrañado. Sam, con su peculiar voz, admitió que también me había extrañado. Apenas nos reconciliamos, surgió una nueva propuesta: conocer a los otros perros. Con el sol iluminando el día,
Sam sugirió que podríamos aventurarnos a visitar a los otros perros. A pesar de la emoción inicial, mi preocupación se centraba en la posible desaprobación de mi abuela, ante mi salida sin la supervisión de un adulto. Cuando compartí esta preocupación con Sam, simplemente desestimó la importancia de la opinión de mi abuela y me alentó a seguirlo. Aunque dudaba, el temor de que Sam se fuera nuevamente y no regresara me llevó a acceder. Ambos nos dirigimos hacia la salida de la granja, y aunque Sam volvía a caminar en 4 patas, aparentando ser un perro común, su inteligencia y capacidad para guiarme eran innegables. De vez en cuando, susurros ininteligibles indicaban el camino a seguir. Aunque me sentía perdida respecto a la dirección exacta que tomábamos, confiaba en Sam. Sin embargo, al dar la vuelta, nos topamos con un hombre que resultó ser un amigo cercano de mi abuelo. Su expresión de sorpresa al ver a una niña de tan solo 4 años acompañada por un perro hizo que asumiera que estaba perdida. Me abordó con preguntas sobre mi paradero y la ubicación de mis abuelos. Incapaz de responder coherentemente, el hombre intentó levantarme para llevarme de vuelta a la granja. Fue entonces cuando Sam, en un giro inesperado, adoptó una actitud agresiva, intentando morderle el brazo al hombre. La situación se volvió caótica y la confusión se reflejó en los ojos de ambos. Los recuerdos de aquel incidente se agolpaban en mi mente con velocidad, difuminándose en una amalgama de imágenes y sonidos que resonaban en mi memoria. Todo sucedió tan rápido que apenas podía distinguir entre realidad y pesadilla. La voz de Sam, claramente identificable en mi mente, pronunciando las palabras "no te metas, es mía", resonaba como un eco distorsionado. La llegada rápida de los habitantes del pueblo, atraídos por el alboroto, marcó un giro inesperado en la situación. Intentaron de todo para apartar a Sam de aquel hombre, pero sus esfuerzos parecían inútiles frente a la fuerza y tenacidad del misterioso perro. La tensión alcanzó su punto más alto cuando un residente del pueblo tomó la decisión de usar un arma para liberar al hombre atrapado en las fauces de Sam. El sonido del disparo resonó en el aire, seguido de un grito casi humano de Sam. El impacto lo obligó a soltar a su presa y huir a toda velocidad, desapareciendo entre los montes del pueblo. De vuelta en la granja, me devolvieron sana y salva a casa de mis abuelos. Las palabras circulaban en susurros por el pueblo, especulando sobre la razón detrás del ataque de Sam. Algunos afirmaban que Sam había interpretado mal las intenciones del amigo de mi abuelo, mientras otros sugerían teorías más inquietantes sobre la naturaleza de Sam. Mi abuelo, conmovido por mi tristeza y preocupación, intentó buscar a Sam en los días siguientes, pero no encontró rastro alguno. La partida de Sam dejó un vacío en mi corazón, pero la vida continuó. Poco después, abandoné el pueblo para regresar a la ciudad, donde la rutina escolar y las responsabilidades cotidianas me absorbieron por completo. Con el tiempo, los recuerdos de Sam se volvieron borrosos, atribuyéndolos a la imaginación de una niña con demasiado tiempo libre. Sin embargo, hace unos días, recibí la noticia de que mi abuelo estaba gravemente enfermo y que su final parecía inminente. La noticia llevó a toda la familia de regreso al pueblo, a la granja donde todos habíamos vivido parte de nuestra infancia. Los primeros días transcurrieron en una atmósfera de normalidad relativa, con la familia reunida en torno al abuelo, tratando de crear recuerdos y expresar nuestro amor en sus últimos días. Con el tiempo, encontré un momento para explorar la granja, algo que no había hecho en años, mientras recorría los pasillos polvorientos y las habitaciones llenas de recuerdos. Me topé con un mueble repleto de fotografías antiguas. Ahí estaban capturados los rostros de todos los nietos que en algún momento habíamos compartido la granja durante nuestra infancia. Las imágenes evocaban instantes olvidados, risas infantiles y momentos de complicidad. En medio de todas esas fotos, una en particular llamó mi atención. Era una instantánea de Sam y yo, capturados en un momento de alegría y complicidad. Aquella imagen desenterró recuerdos que habían permanecido ocultos en las profundidades de mi mente.
La exploración de las fotografías en la casa de mis abuelos me sumió en una mezcla de nostalgia y revelaciones impactantes. La mayoría de las imágenes evocaban recuerdos difusos de mi infancia en la granja. Sin embargo, entre todas esas fotografías, una en particular capturó mi atención de manera intensa y perturbadora. En la imagen, una versión más joven de mí misma abrazaba a un perro idéntico a mi recordado amigo imaginario, Sam. La sorpresa se apoderó de mí, y un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Mis ojos se fijaron en la fotografía y el corazón latía con fuerza mientras contemplaba la figura de Sam, su pelaje grisáceo y sus ojos azules, que parecían mirarme desde el pasado. La envergadura del perro, sentado junto a mi yo infantil, parecía mucho más imponente de lo que recordaba, desencadenando una revelación impactante. La imagen destrozó la barrera que había construido en mi mente, la creencia arraigada de que Sam era simplemente un fruto de mi imaginación. Durante años había relegado la existencia de Sam al reino de la fantasía infantil, convencida de que nunca había sido un perro real. Sin embargo, la evidencia frente a mí contradecía todas mis certezas. Aquel perro que siempre había considerado producto de mi creatividad y soledad infantil, era tangible en una fotografía, demostrando su existencia más allá de la imaginación. El miedo se apoderó de mí, una sensación indescriptible que se reflejó en mi rostro pálido. Mis manos temblorosas no pudieron contener el vaso de agua que sostenía y el cristal se estrelló contra el suelo con un estruendo inesperado. Mi abuela, alertada por el ruido, bajó rápidamente para encontrarme en ese estado de asombro y temor. Al señalar la fotografía de Sam, intenté explicarle a mi abuela la conmoción que experimentaba. Ella, visiblemente nerviosa, confirmó que el perro de la imagen era de hecho Sam. Me dijo que yo lo había llevado a casa sin saber exactamente de dónde provenía y que siempre había sentido una incomodidad hacia él, a pesar de sus reticencias. Decidieron permitir que Sam se quedara, pues parecía haberse ganado mi afecto de manera irremediable. La confesión de mi abuela añadió una capa de misterio y tensión a la situación. ¿De dónde provenía Sam? ¿Por qué mi abuela sentía esa inquietud hacia él? Estas preguntas danzaban en mi mente, agitando mi percepción de la realidad y alimentando el miedo que se apoderaba de mí. Cuando indagué sobre la desaparición de Sam, mi abuela compartió un relato que arrojó luz sobre aquel episodio oscuro. Contó cómo Sam había atacado al hombre que intentaba llevarme de vuelta a la granja durante aquella excursión que tuve sola en el pueblo. El disparo resonó en mi memoria, el grito casi humano de Sam y su posterior desaparición entre los montes. Las piezas del rompecabezas encajaron y mi abuela reveló los detalles que habían permanecido ocultos durante tanto tiempo. La atmósfera de la casa de mis abuelos se llenó de un silencio solemne tras la revelación de mi abuela. Hablamos toda la noche, tratando de reconstruir los fragmentos perdidos de mi infancia en la granja. Los recuerdos fluyeron como un río turbio, pero entre las aguas turbulentas emergió la figura de Sam. Mi amigo imaginario convertido en una presencia desconcertante y real. A pesar de la confesión de mi abuela, no pude evitar cuestionarme si todo aquello había sido simplemente producto de mi imaginación infantil. Había encontrado a Sam deambulando por ahí y mi mente le había otorgado características extraordinarias. ¿Había sido él un perro normal que mis abuelos aceptaron en la granja y yo había tejido una narrativa mágica alrededor de él? Decidí dejar el tema en el aire y centrarme en los días finales con mi abuelo. Los recuerdos parecían desvanecerse y entrelazarse con las conversaciones familiares. La existencia de Sam, ya fuera un recuerdo o una realidad tangible, no debía empañar esos momentos. Sin embargo, el destino tenía otros planes para mí. En el quinto día, junto con mis primos, salimos a comprar algunas cosas en la tienda local. Mientras esperaba en la cola para pagar, un sonido inusual captó mi atención. Era como el lamento de varios perros, un gemido que cortaba el aire con una nota de angustia. Volteé instintivamente hacia la fuente del sonido y para mi incredulidad, ahí estaba Sam. Caminaba entre la gente como si el tiempo no hubiera pasado para él. Mi corazón se aceleró ante la inesperada aparición de mi amigo de la infancia, tan vivo y real como cualquier otro ser en la tienda.
Sam sintió mi mirada y como en aquellos días lejanos, giró hacia mí, nuestros ojos se encontraron y una conexión indescriptible se estableció, pero esta vez no era un recuerdo difuso, era una realidad que desafiaba cualquier explicación lógica. Aunque me esforzaba por ignorarlo, pagamos nuestras compras y salimos de la tienda, rezaba en silencio para no encontrarme con Sam afuera, pero la inquietud persistía. Al avanzar por la acera, noté a un hombre observándonos desde detrás de un poste de luz. La tensión en el aire se hizo palpable, mis primos seguían charlando despreocupadamente, ajenos al hombre que nos miraba, una extraña intuición me decía que ese hombre era Sam, y una sensación de miedo se apoderó de mí. Opté por no hacer un escándalo y continué caminando junto a mis primos. Cuando estábamos a su altura, aquel hombre no dejaba de mirarme fijamente, intenté ignorar su mirada, pero al alejarnos, escuché claramente cómo se despedía de mí, usando mi nombre, todos giramos instintivamente, horrorizados, solo para encontrar un poste vacío y en su lugar. Un imponente perro gris nos miraba con ojos azules llenos de una comprensión que iba más allá de lo animal. Mis primos, confundidos, compartieron la historia como una experiencia paranormal, la vez que vieron a un hombre que se transformó en perro, pero yo sabía la verdad, Sam seguía ahí, una entidad que desafiaba las leyes de la realidad. La incertidumbre persiste sobre el propósito de aquella aparición y a dónde pretendía llevarme aquel día, que el amigo de mi abuelo intervino, prefiero dejar ese misterio sin resolver. Concentrándome en los últimos momentos con mi abuelo, la historia de Sam sigue siendo un enigma. Una conexión entre lo imaginario y lo tangible que nunca comprenderé por completo. Relato anónimo.